bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Tatiana Curio, ella es coordinadora de proyectos de Calandria y vocera de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad. Y por supuesto le damos la bienvenida. Tatiana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, extenderles también un saludo a nombre de las instituciones promotoras de la campaña. Como bien decía, Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, que tanto es mi institución Calandria como el Centro de la Mujer Peruana Floristán, el Movimiento Manuela Ramos en alianza con la Red Nacional de Mujeres Autoridades. Bueno, nunca mejor dicho, ¿no? En realidad es algo que incluso hasta tiene lógica y tendría que tener lógica para todos nuestros televidentes. Si somos la mitad, ¿por qué no estamos siendo representadas? Bueno, precisamente creo que es un tema que amerita que lo podamos debatir, más aún en este contexto donde las organizaciones políticas están desarrollando sus procesos de elecciones internas y eligiendo a sus candidatos y candidatas, ¿no? Tenemos data importante que da cuenta de que se mantiene una subrepresentación de las mujeres como candidatas, y esto hace o tiene como consecuencia que sean mucho menos mujeres electas en los cargos, tanto en los gobiernos locales, provinciales, distritales y en los consejos regionales, ¿no? En los gobiernos regionales. Entonces, la cuota, bueno, es una medida de acción afirmativa, busca acelerar cambios, ¿no es cierto? Generar cambios en la realidad, que es una realidad donde todavía estamos siendo subrepresentadas, y sin embargo vemos que esta cuota del mínimo del 30% lamentablemente ya ha tocado techo y no está permitiendo que se den estos avances en cuanto a lo que es el acceso de más mujeres a los espacios de poder político. Por supuesto. Bueno, en ese sentido está la propuesta no solamente de organizaciones civiles, ¿no?, sino también del Jurado Nacional de Elecciones y de especialistas, incluso la misma ciudadanía, cuando el tema estaba en agenda, se pronunció a favor de que la cuota se eleve al 50%. Sí, como tú bien dices, hay proyectos de ley que están en el Congreso esperando ser debatidos. Yo creo que ha habido un consenso, ¿no?, tanto de fuerzas políticas como de parte de las organizaciones de sociedad civil, por querer avanzar en un horizonte de paridad en la composición de las listas, pero también aplicar el criterio de alternancia. Claro. Y también la sanción al acoso político ha sido incorporado en los diversos proyectos que están en debate, bueno, que hubiéramos querido que para este proceso electoral ya puedan aplicarse, pero que lamentablemente todavía no se han dialogado en el Congreso de la República, ¿no? Lo que justamente quería comentar también es que consideramos que las organizaciones políticas están en un momento privilegiado para poder también aplicar la cuota, porque si bien es cierto la cuota está constitucionalizada, es parte de nuestra legislación electoral, también las organizaciones políticas de manera voluntaria podrían incrementar esta cuota del mínimo de 30% y podrían aplicar alternancia. Ahora, ciertamente muchas organizaciones, para cumplir con el requisito de la cuota, se quedan en el mínimo de 30% para el caso de las mujeres, ¿no? Y podría perfectamente ampliarse esto, avanzar hacia un 40, un 50%, con lo cual estaríamos hablando ya de paridad en la composición de la lista, y aplicarse sobre todo el criterio de alternancia, porque observamos que aún permanece esta cultura, digamos, política, que de alguna manera hace que las mujeres se releguen a los últimos puestos de las listas y tengan menores posibilidades de ser electas, ¿no? Por supuesto, y qué bueno que lo menciones, porque tú hablabas de diferentes factores que lamentablemente no están promoviendo una participación igualitaria y una elección, que también es importante, y ya vamos a hablar de ello. Y entre estos factores tú hablas de la cultura política, pero ¿qué pasa con la sociedad en general, ¿no? Y cómo ve la participación política de la mujer. Sí, mira, en realidad tú bien mencionabas, hemos hecho varios sondeos de opinión, inclusive hace poco, el año pasado, tuvimos oportunidad de hacer un nuevo sondeo de opinión precisamente para conocer, ¿no?, de qué manera están las personas, digamos, concibiendo este tema de la participación política. Claro, cómo ven a una candidata. A una candidata, o cómo inclusive van teniendo un mayor conocimiento respecto a la problemática del acoso político, ¿no?, como una forma de vulneración de los derechos políticos de las mujeres, ya lo nombran como tal, ¿no? El acoso político está ya reconocido en nuestra... El concepto está. El concepto está, y además está reconocido en el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Y lo interesante es que en los medios de comunicación también ha sido de manera reiterativa tocado el tema. Entonces yo creo que sí ha habido un avance, y si tú revisas estas últimas encuestas, tenemos más de un 72% de personas que consideran que pues debiera haber una legislación que permita prevenir y sancionar el acoso político, que es una gran limitante para el acceso de las mujeres a los espacios de poder y para su desempeño dentro de los espacios de poder. Por supuesto. Político, ¿no? En las elecciones regionales y municipales del 2014, les contamos, el 26% de las candidatas reportó que había experimentado alguna forma de acoso. No es un porcentaje menor, es un porcentaje que llama muchísimo la atención. Y entre las formas de acoso político, porque seguramente también se pueden preguntar cómo se ejerce el acoso político, ¿no? En ese sentido, se hablaba de hostigamiento, de presión, de violencia, de amenazas, incluso de persecución.
Sí, mira, nosotras iniciamos como parte de instituciones promotoras de esta campaña y conjuntamente con la RENAMA un primer estudio, inclusive, que dio cuenta que las mujeres autoridades estaban viviendo de manera sistemática esta violencia de género que es el acoso político, ¿no? Y que eso suponía que no podían ejercer de manera adecuada su labor de fiscalización, por ejemplo, tan importante para evitar problemas de corrupción que están tan extendidos en el país, pero también de representación y la presentación de iniciativas legislativas al interior de sus consejos o de sus gobiernos locales o regionales. Eran amedrentadas, inclusive tenemos varias autoridades que han denunciado casos de acoso político que se han expresado en violencia psicológica y física y sexual. Entonces, ahí encontramos, una caracterización de los tipos de acoso, ¿no? Por ejemplo, limitarlas en el acceso a la información pública para poder ejercer precisamente su rol de fiscalización, por ejemplo, o para presentar una iniciativa al interior del Consejo. Es una forma también de ejercicio de acoso, ¿no? O difamarlas, o también asociarlas, con, situaciones vinculadas a su vida sentimental, sexual, ¿no es cierto?, difamarlas en ese sentido. Y como tú bien mencionas, también en el proceso electoral, justamente este segundo estudio en las elecciones del 2014 que desarrolló el Jurado Nacional con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristani, con el apoyo también del Ministerio de la Mujer y nuestra institución, pudo determinar que había un conjunto de mujeres que siendo candidatas también estaban viviendo situaciones similares de acoso político, ¿no? Y ojo allí con las etapas, ¿no? Porque estamos hablando de candidatas, ¿no?, que sufren acoso político, pero también de mujeres que luego de ser electas empiezan toda esa serie de atropellos en su gestión. Así es. Entonces, lo que encontramos es que hay como una constante, ¿no? Claro. Que es una expresión también de nuestra cultura política, es una expresión de nuestras relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, de esta concepción machista todavía tan arraigada, que genera esta forma de violencia para limitar, para excluir, ¿no es cierto?, a las mujeres del espacio del poder político. Bueno, eso sin duda tiene un impacto, me imagino, Tatiana, en aquellas mujeres que tienen vocación política, pero que quizá están en pausa, ¿no? Y que incluso en ese momento podrían estar pensando ya en las últimas semanas y días de democracia interna en muchos partidos si postular o no postular. Claro, impacta negativamente en varias de ellas porque han dado testimonio, ¿no? Muchas mujeres valientes han salido inclusive a los medios a dar testimonio de sus situaciones de acoso, pero en otras... O que lanzan candidaturas, y las retiran. Sí, y también las refuerza algunas de ellas en el sentido de no abandonar, digamos, y además dar una lección en el sentido de que la política no tiene que estar fundamentada en el ejercicio de la violencia, ¿no? O estas prácticas violentas no debemos entenderlas como naturales, porque así es la contienda política, ¿no? Normalizar, digamos, ese comportamiento. Normalizar, naturalizar, justificar, son formas también, digamos, que hemos encontrado también, bueno, así es la política, así es la contienda, ¿para qué se metió a la política? ¿No? Son como argumentos. Entonces, creo que también hay mujeres muy comprometidas con el servicio al país que han continuado con su carrera política y tienen interés de servir, ¿no? O sea, de seguir siendo autoridades más adelante, ¿no? Postular a los cargos, etcétera. Quería mencionar que conjuntamente con la RENAMA, el noviembre del 2016 y con las instituciones como Flora Tristán, que te mencionaba, Manuela Ramos y nosotras, hicimos una iniciativa de ley, ¿no? La segunda iniciativa de ley que se presenta al Congreso, que es la iniciativa de ley 673, que avanzó en su discusión, pero lamentablemente pues todavía no ha podido concretarse, ¿no? Esta es la segunda vez que intentamos presentar un proyecto de ley que busque prevenir y sancionar este tipo de violencia, ¿no? Que ya en otros países inclusive cuenta ya con legislaciones favorables, ¿no? Y que necesita ser atendido de inmediato. Dentro de los factores que estamos comentando, Tatiana, que lamentablemente no colaboran con la participación política de la mujer, hemos hablado de una normativa que necesita ajustes, de una normativa que necesita ser atendida, por otro lado del acoso político que también tiene que ser tomado en serio, de esa cultura lamentablemente machista aún en la actualidad con la que tienen que también enfrentarse las candidatas, no solamente a nivel de los adversarios o adversarias, sino también de los votantes. Pero ¿qué pasa con los servicios más básicos, ¿no? ¿Qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el terreno, digamos, de las oportunidades, ¿no? Bueno, y la calidad de vida. Sí, como tú bien expresas, varios de esos aspectos que están a la base de estas desigualdades las podemos ver reflejadas también en brechas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que las mujeres ganan el 30% menos que un varón por el mismo tipo de trabajo, estamos hablando de una brecha en el campo económico, ¿no? Y por supuesto, comentar también la violencia de género que está generalizada, que es sistemática, ¿no? Y que amerita también muchísima atención y un trabajo concertado entre las instituciones.
mujeres. Tenemos normas también favorables en ese sentido, se están creando instancias de concertación en los espacios regionales y locales para atender de manera articulada entre los diversos servicios esta problemática, por ejemplo, de violencia de género. Y así podríamos ir reflejando, digamos, datos como el analfabetismo femenino, que todavía afecta más a las mujeres, ¿no? Por eso decimos analfabetismo femenino, que claro, niñas que ya no van a la escuela. Niñas que no desertan, ¿no? De ir a asistir a la escuela, etcétera. Y también esta es una de las razones por las que creemos que las mujeres y los hombres comprometidos con la igualdad deben tener una mayor preocupación cuando formulan sus propuestas de gobierno, sus planes de gobierno, ¿no? O sea, incorporar este tipo de situaciones que están expresando desigualdad y que son una traba para el desarrollo humano de la población en general, que no solo afecta a las mujeres y a las niñas, afecta en general la democracia, afecta el desarrollo del país, la institucionalidad, etcétera, y que deben ser también incorporadas. Y generalmente hemos encontrado que hay un patrón común cuando las mujeres acceden a los espacios de poder, estos temas asociados a las desigualdades de género, desigualdades sociales, son relevados como parte de la agenda política. Entonces también es una de las razones por las cuales nos parece importante que podamos pues avanzar en esta perspectiva de paridad, ¿no? Muy bien. Finalmente, en este diagnóstico estadístico que ustedes han hecho a lo largo de distintas elecciones de 2002, 2006, 2010, 2014, donde se ve cuántas mujeres han postulado y cuántas han sido electas, ¿cuáles, digamos, o cuáles son las principales conclusiones? Sí, mira, en realidad, por ejemplo, en el caso de mujeres, porque también se puede eso analizar para el caso de la cuota indígena y la cuota joven, ¿no? Pero en el caso de mujeres, por ejemplo, el año 2002 participaron 37.539 mujeres de un universo de 105.608. Estamos hablando de un 35.5% de candidatas, ¿no? En el año 2006 ascendimos a 37.1%, en el año 2010 a 37.9% y en el año 2014 a 38.8%. Claro, subió un poco. Claro, entre el 2010 y el 2014 ha subido menos de un 1% en cuanto a candidaturas, pero el problema viene cuando ya pasamos de las candidatas a las electas, ¿no? Quisiéramos que a nivel de candidaturas pues avanzáramos mucho más, ¿no es cierto? También, porque luego, luego vamos a ver... Para que haya más opción de elección. Así es, y también creo que la ubicación en ese sentido es muy importante, ¿no? Y por eso la alternancia. ¿Por qué? Porque tenemos de 33.936 candidatas, solo 2.964 mujeres electas. De 36.329 el año 2010, 2.925 electas. Y de 38.027 el 2014, 3.068. Y lo que hacemos al analizar del universo de candidatas, ¿cuántas han sido electas? Estamos hablando de que alrededor de un 8% de las mujeres candidatas son las que son electas. Nada más. Entonces no podemos avanzar. Estamos actualmente en 2014 con un 24.6% de mujeres autoridades, que básicamente eso nos devuelve al año 2002. Entonces la idea de la cuota también considera este tema de que no debe haber un retroceso, no debe haber un estancamiento, y sin embargo estamos viendo que pues estamos volviendo a cifras del año 2002. Los números no mienten. Claro, los números nos están dando cuenta de que es necesario avanzar de manera mucho más concreta, ¿no? Y creo que en este momento, mientras está también en debate en el Congreso de la República esas iniciativas de ley, las organizaciones políticas tienen la palabra. Y por supuesto las mujeres candidatas, ¿no? Las mujeres militantes que están empoderadas, que tienen interés también de fortalecer a sus organizaciones políticas, pues también demanden mejores cuotas y mejor ubicación en las listas. Y que este proceso electoral se ha visto, ojo, como una oportunidad, ¿no? Para que las cifras cambien y pues adelantarnos a la normativa, no esperar en los ajustes, ¿no? Son organizaciones comprometidas con la igualdad y con la democracia, pues también debe expresarse en cómo están participando mujeres, jóvenes y poblaciones originarias, ¿no? Y esa es información que tiene que tener el votante, ¿no? Cómo están manejando ese tipo de criterios esas organizaciones políticas. Muchísimas gracias, Tatiana, por habernos acompañado. Hemos conversado con Tatiana Acurio, coordinadora de proyectos de Calandria, y con ella cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.